Antes de explicar directamente los legados, debemos recordar sobre el tema de la masa hereditaria. Como sabemos, toda persona va a tener una masa hereditaria. Esa masa hereditaria va a estar conformada por bienes, por los derechos, por las deudas, ¿no? Entonces, de toda esa masa hereditaria, vamos a suponer que toda esta casa es la masa hereditaria, eh, siempre él obligatoriamente va a tener que dar en herencia a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Entonces ellos son los herederos forzosos. Pero también va a tener un tercio de la masa hereditaria para que pueda hacer lo que él desee, para hacer lo que él quiere, en otras palabras. Entonces, eh, y aquí nace, ¿no? Este, este un tercio en sí que puede hacer lo que él quiere, se constituye, ¿no? Como los legados. Vamos a explicar de manera sencilla, pero primero quiero que quede claro, ¿no? El punto de toda persona, por ejemplo, vamos a poner que eres el testador, toda persona tiene el derecho a hacer como un tercio lo que él desee, darle a su amiga, a su compañera de trabajo, etcétera. A cualquiera le puede dar un tercio. Sabemos que este tercio puede variar, porque si no tuviera hijos, por ejemplo, y solo tuviera padres, va a poder disponer del 50%. Entonces, pero generalmente pueden disponer de un tercio. Ya, entonces, aquí tenemos al testador y tenemos al legatario. Como nos mencionaba, ahora vamos a suponer que esta casa es un tercio de lo que él tiene, ¿no? Porque supongamos que tiene otras propiedades, ya entregó ya, ¿no? A sus herederos forzosos. Entonces, esta casa le queda libre para disponerlo en lo que él desee. Entonces, él puede, como testador, darle en herencia al legatario. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar legado. Y el que recibe se va a llamar legatario. Porque esos nombres, en sí los nombres vienen desde la antigua Roma. Por eso es que se llama legado y legatario. Entonces, aquí el primer concepto es, ¿por qué se dice que es testador? Porque no puede haber la figura de legatario por sucesión intestada. Siempre tiene que ser por testamento. Después el testador da en legados al legatario. Entonces, eso sería, ¿no? Lo que es el tema del legado. Y ahora, si queremos definir el legado, se puede definir, ¿no? Como aquella facultad que tiene el testador para disponer de uno o más de sus bienes, dentro siempre de la facultad de libre disposición. Entonces, ese es un concepto también que nos da el legado, ¿no? El Código Civil, que nos dice que es una facultad del testador para disponer de siempre y cuando sea de su libre disposición. Es importante para mí, ya más adelante no estar mencionando, ¿no? Que es de su libre disposición, porque van a haber varios tipos de legado, etcétera, pero siempre recordar que tienen que estar bajo su libre disposición, o sea, que ya hay entregado a sus herederos forzosos. O sea, es lo que tienen para disponer libremente. Bien, ahora, eh, el bien puede ser indeterminado, parcialmente ajeno o grabado. Eh, es decir, sí hay la posibilidad de que el bien puede ser indeterminado, o sea, el bien que se entrega en legado, aquí es una casa, ¿no? Es un bien determinado, pero ¿puede ser un bien indeterminado? La respuesta es que sí, sí puede ser un bien indeterminado. Esto lo regula el artículo 758. Entonces, se estarán preguntando, si es indeterminado, ¿cómo sabemos qué le corresponde al legatario, ¿no? Porque puede decir en el testamento, ¿no? Le va a corresponder, pero no dice exactamente qué bien. Entonces, en este caso, eh, al que le corresponde entregar el legado, por ejemplo, siempre cuando ya no se lee el testamento, tal vez sea encargada a una persona, ¿no? El pagar. Entonces, esa persona tiene que entregar un bien que no sea de calidad inferior ni superior. Esto es muy complicado que se dé esta figura de indeterminado, porque generalmente cuando van a hacer su testamento, pues cuando instituyen a un legatario, es claro, ¿no? Le quiero dejar la casa A, o le quiero dejar la casa B, o le quiero dejar el bien tal. Generalmente es determinado, pero en caso de ser indeterminado, sí también es posible. Más indeterminado es cuando tú dices, le quiero dar un bien X a tal persona, a mi amiga. Entonces ahí es un poco indeterminado porque no te está diciendo exactamente qué bien es, pero sí se le va a hacer la entrega, ¿no? Pero no es lo ideal. Ahora, parcialmente ajeno.
también se puede dar, ¿no? Un bien parcialmente ajeno. Aquí es sencillo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere que parcialmente ajeno? Vamos a suponer que esta casa es una copropiedad y solamente una parte nada más le pertenece al testador. Entonces, solamente le va a corresponder eso también al legatario, ¿no? Esta parte. Y ahora, también grabado. Grabado, por ejemplo, se refiere, saben que a veces sacan préstamos con garantías hipotecarias. Entonces, este bien está grabado, ¿no? Porque tiene una deuda y todo. Entonces, también hay la posibilidad normal, se puede dejar en legatario, al legatario un bien grabado. Ahora, el tema del uso, usufructo y habitación. O sea, antes de que se instituya el legatario, ese bien estaba, ¿no? Con uso, usufructo y habitación. O sea, vamos a poner que persona A le dio en uso, usufructo y habitación a persona B. Entonces, el legatario tiene que respetar. Vamos a poner que el uso esté hasta 3 años. Entonces, el legatario tiene que respetar este uso, este usufructo y esta habitación. No puede simplemente decir, no, a mí ya me dieron esto, el legado, entonces, por ende, tú ya tienes que retirarte, ¿no? Se le respeta el uso, usufructo y habitación. Bien. El legado puede otorgarse para varios fines. Y aquí vamos a entrar también a los tipos de legado, porque hay muchos, muchos tipos de legado. El Código Civil estableció varias formas, ¿no? En la que puede entregarse un legado. Por eso, cuando hablamos de legado, traten de entender al legado como bienes de varios tipos. Por ejemplo, el legado puede otorgarse para fines sociales, culturales, religiosos. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? El tercio que tengo de libre disposición quiero que se otorgue para fin cultural, para que se investigue, no sé, la cultura paracas. Entonces, es válido. Si es que tú ya sabes a qué agrupación cultural le vas a otorgar, escribes en el testamento, ¿no? A la agrupación de investigación, los que buscan en Paracas, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que no habría, ¿no? Simplemente dices que se destine para fines culturales. Entonces aquí se dispondría un tercio al Instituto Nacional de Cultura. Igual el tema social, si no dices para qué grupo, para qué ONG va a ir ese dinero, sea para la beneficencia pública. Y en religioso, igual también se tiene que ver, ¿no? La autoridad competente. Va a ver, es que aquí depende de qué religión profesaba el testador, ¿no? Entonces, si profesaba una religión católica, ya vamos a acuerdo con la iglesia. Ahora, si profesaba una religión evangélica, va a ser otro órgano competente. Pero el punto es que puede disponer para diferentes fines y en caso no menciones qué agrupación o qué institución es, pues se va a otorgar ya no a beneficencia pública. ¿Y esto por qué? Porque el Código Civil ha establecido, ¿no? Y además ellos son las entidades competentes. Entonces, ese sería lo que es el legado, ¿no? Que puede otorgarse para varios fines. Ahora, legado de predio. Cuando hablamos de predio, hablamos no de terrenos, ¿entiendes? Por ejemplo, vamos a suponer que te han otorgado el predio A, pero este predio estaba sin construir nada, ¿ya? Eh, Vamos a poner que ese predio estaba totalmente vacío, vacío, no había ni una construcción. Si posteriormente se construye, esa construcción no te corresponde, solamente te corresponde a ti el terreno. Eso es bien complejo, porque a ti lo que te estamos otorgando es legado de predio, no te estamos dando legado de toda la construcción, porque en ese caso sería mejor un legado directamente de la casa, ¿no? Pero en ese caso solamente te están dando el predio porque, ¿esto por qué sucede? Ponte que en fecha 2020 tú decides constituir un legado, entonces hay un predio. Entonces tú simplemente dices, ¿sabes qué? El terreno que tengo está ese predio, lo otorgo a mi amigo Juan, entonces normal. Pero ¿qué pasa? Luego tú no falleces, sigues viviendo, construyes ahí tu casa, haces mejoras, todo. Entonces, cuando falleces, Juan no puede reclamar toda la construcción, ¿no? Sino simplemente el predio. Pero va a ser un poco complejo, ¿no? Porque has construido encima del predio. Han construido encima del predio, ¿no? Bueno, la idea es que se llegue a conciliar ahí con los herederos. Ahora, el legado de dinero, literal aquí su mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando en el mismo testamento dices que se tiene que otorgar cierta cantidad de dinero. O sea, no, aquí no hay mucho problema. Ahora, el legado de alimentos. Aquí no se refiere a que te están dejando tal fruta, no. Sino esto es tipo la pensión alimenticia. Y es por eso que incluso el Código Civil dice que
Este tema del legado de alimentos se va a regular según las disposiciones del artículo 472 a 487. O sea, es decir, cómo se está regulando alimentos en el Código Civil, vamos a aplicar aquí también. Entonces, si es que ya el testador determinó cuál es la cuantía y cuál es la forma de pago, entonces simplemente se debe de cumplir, ¿no? Con darle una pensión al legatario. Pero en caso no está, vamos a regirnos, ¿no? A las normas de alimentos. Bien, ahora el legado remuneratorio en sí es, no sé, tal vez habían hecho un servicio por ti. Tú como testador habían hecho un servicio. Y entonces tú lo dejas como un pago. O sea, por ese servicio es como estarías pagando. Entonces, por eso se tiene el nombre de remuneratorio, porque tiene que haber un servicio. Ahora, legado sujeto a modalidad. Aquí puede ser bien por plazo o bien por modo, ¿no? Cuando hablamos de modalidad, hay que recordar también, ¿no? Que el testamento en sí es un acto jurídico. Por tanto, se le puede imponer modo o plazo. Modo, por ejemplo, puede decir, yo le dejo a Juan Pérez la casa A siempre y cuando logre terminar la universidad. Entonces, aquí hay un modo, ¿no? Está interponiéndole una condición. Igual un plazo también puede decir, yo le dejo esta casa a Juan Pérez cuando cumpla 25 años. Entonces ahora Juan Pérez tiene 22, tiene que esperar. Entonces eso es legado sujeto a modalidad, también es posible. Eh, entonces, son varios los tipos, ¿no? De legado, pero la idea importante es, y a veces no se ahonda mucho a los tipos de legado, generalmente simplemente se dice, cuando tú tienes el tercio de libre disposición, cuando tú lo otorgas a otra persona, esa persona se va a llamar legatario y lo que estás entregando se constituye en legados. Eso es lo que se dice. Ahora, ¿hay supuestos de caducidad de legado? Sí. Primero, premoriencia. Es decir, yo, por ejemplo, le doy en legado a, no sé, a Juan, pero Juan muere antes que yo. Entonces ya, aquí caduca esta figura de legado. Ahora, en divorcio, ¿qué pasa si yo a mi esposa he dejado, no? La había dejado en legado, pero nos divorciamos. Pero aquí no basta simplemente que nos divorciamos, sino que tiene que tener culpa. Pues nos divorciamos por culpa de mi esposa, entonces, porque ella no se cometió algún acto de infidelidad. Entonces, aquí caduca, ¿no? Ya el legado que yo le había dado a ella en mi testamento ya no es válido. Enajena el bien o perece. Aquí, donde yo digo, ¿sabes qué? A Juan le voy a dar el terreno A, pero luego pasan 2 años y yo necesito dinero y lo vendo. Hago una compra-venta. Entonces ya el bien no existe. Entonces, en este caso, pues también ya caduca ya. Son tres los supuestos de caducidad. Tres supuestos que están sencillos. Bien, ahora sobre el derecho a crecer. ¿A crecer qué significa? Que lo que tú tienes va a aumentar. O sea, ese es el concepto. Es muy sencillo. Se puede dar entre coherederos y entre colegatarios. Vamos a poner acá que es un padre y tenía 3 hijos, o 4 hijos, ¿ya? Y les había dado, ¿no? A cada uno. Pero ¿qué pasa si uno de los hijos fallece y no tiene herederos? Entonces solamente quedarían 3 hijos. Entonces la masa hereditaria va a crecer para cada uno de ellos. A ver, para que se entienda de manera sencilla. Había un 100%. Si son 4 hijos, hay 25 cada uno. Si fallece uno, obviamente ese 25% se va a repartir entre los tres. Como pueden ver, el derecho de los demás está creciendo, ese es derecho a crecer, está aumentando lo que les iba a corresponder. Igual en los entre colegatarios. Vamos a suponer que yo dejé un legado en dinero, ¿no? 100.000 soles. Entonces, 50.000 para el chico y 50.000 para la chica. ¿Qué pasa? Fallece la chica. Entonces, él en su derecho a crecer, esos 50.000 también le corresponden, entonces tiene 100.000. Entonces, es muy sencillo el tema del derecho a crecer. Simplemente el otro no tiene que poder cobrar para que tú puedas ejercer este derecho a crecer. Pero hay un supuesto donde no es posible este derecho a crecer. Ese es cuando, por ejemplo, en el testamento, la voluntad del testador sea que solamente se le entregue 25%. Diga, no, mis hijos no pueden recibir más de 25%. Entonces, aunque ellos quieran crecer, no van a poder hacer porque la voluntad del testador fue que no tengan más del 25%, ya sea porque el testador diga no, que trabajen. Puede haber otros argumentos, ¿no? Entonces, ellos no pueden ir en contra de la voluntad del testador. Bien, ese sería el tema de legados y el derecho a crecer.